Hola, un saludo a todos y bienvenido al curso de cómo saber la eficacia de un estudio diagnóstico, que también lo podríamos titular como validez de las pruebas diagnósticas. Es un curso ofrecido por la SCAN con código FC06802GC y que se va a impartir desde el 17 de noviembre hasta el 20 de noviembre, y luego la duración del curso es de unas 2 horas estimadas. Bueno, vamos a ver el pequeño índice, lo que vamos a ver a lo largo de este curso. En primer lugar vamos a ver una presentación de quién soy yo. Luego vamos a ver los principales conceptos de la validez de las pruebas diagnósticas, que sería sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. A continuación veremos la razón de verosimilitud positiva y negativa. No os asustéis por el nombre. Vamos a ver la relación entre los distintos valores, es decir, qué pasa cuando, por ejemplo, sube la sensibilidad y baja la especificidad, qué pasa con el valor predictivo positivo y negativo, qué pasa cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad, etc. Y luego, por último, vamos a ver unas pinceladas de cómo se construyen y la interpretación de las curvas ROC. Bueno, pues en primer lugar, mi nombre es Jesús María González, soy licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad del País Vasco y soy doctor por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas. Físicamente yo estoy en la unidad de investigación del Hospital Dr. Negrín, en Gran Canaria. Bueno, y sin más, vamos a empezar ya un poco con materia. Vamos a validar la validez de las pruebas diagnósticas. Entonces, la condición imprescindible que tenemos que tener es que la nueva prueba diagnóstica se compare con un criterio de referencia, un patrón de oro, un gold estándar, o como puede ser una PCR, o con la propia enfermedad. Entonces, al comparar los resultados de las dos pruebas diagnósticas, por ejemplo, como puede ser un test rápido con una PCR, existen 4 posibilidades, que los cuales los podemos mostrar en una tabla de contingencia 2×2. Que esta es la tabla. Con esta tabla vamos a trabajar a lo largo del todo el curso. Entonces, si ponemos, por ejemplo, por columnas aquellas lo que es la enfermedad o el gold estándar, ¿no? Aquellas personas que sí tienen la enfermedad o que sí es positiva en el gold estándar, las que no tienen positivos en el gold estándar, y luego por filas podemos poner los resultados del test, si el test ha resultado positivo o si el test ha resultado negativo. Entonces, de esta forma obtenemos una tabla de contingencia 2×2. Y ahora a continuación vamos a ver qué significa cada una de las celdas. Los verdaderos positivos son aquellos individuos que presentan la patología, es decir, que tienen la enfermedad o que el gold estándar es positivo, y que además también representan un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Es decir, son aquellos sujetos que tienen tanto positivo el gold estándar o la enfermedad y la prueba diagnóstica. Los verdaderos negativos son aquellos individuos que no presentan la patología, que no tienen la enfermedad o que el gold estándar tienen un resultado negativo, y que en la prueba diagnóstica también presentan un resultado negativo. Es decir, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos serían resultados correctos. Luego, por otra parte, tenemos los falsos positivos. Los falsos positivos son aquellas personas que, aunque no están enfermas o que el gold estándar han obtenido un resultado negativo, sin embargo en la prueba han obtenido un resultado positivo. Entonces, evidentemente interesa que estos falsos positivos en la práctica clínica sean lo más pequeños posibles. Y por último, tenemos lo que se llaman los falsos negativos. Es decir, son aquellos sujetos que sí tienen la enfermedad o que en el gold estándar han obtenido un resultado positivo, pero que en la prueba o en la prueba diagnóstica han tenido un resultado negativo. Entonces, así como decíamos que los verdaderos positivos y los verdaderos negativos son aciertos, los falsos positivos y los falsos negativos son fallos. Entonces, evidentemente, en una prueba diagnóstica interesa que tanto los falsos positivos como los falsos negativos sean lo más pequeños posibles. Si sumamos por columnas, si sumamos los verdaderos positivos y los falsos negativos, obtenemos el total de personas enfermas. Lo que pasa es que los primeros han obtenido un resultado positivo en el test y los segundos han obtenido un resultado negativo en el test. Por otra parte, si sumamos la columna de los que no tienen la enfermedad o tienen un resultado negativo, tenemos al total de personas que están sanos. Y lo mismo por filas.
Si sumamos los verdaderos positivos y los falsos positivos, tenemos todas aquellas personas que han obtenido un resultado positivo en el test. Y en la segunda fila, pues lo mismo, si sumamos falsos negativos y los verdaderos negativos, tenemos el total de personas que han obtenido un resultado negativo en el test. Bueno, vamos a seguir. Para explicar, antes de explicar lo que es la sensibilidad, especificidad, etc., vamos a explicar lo que es una probabilidad o cómo se calcula y lo que es una probabilidad condicionada, ya que, como estamos diciendo, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo son lo que se denominan desde un punto de vista estadístico o matemático probabilidades condicionadas. Entonces, como bien sabéis, la probabilidad oscila entre 0 y 1 y se calcula como casos a favor dividido por los casos totales, por el total de la población. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una muestra de 6 hombres y 4 mujeres, pues evidentemente, si yo os pregunto por cuál es la probabilidad de ser hombre, me vais a contestar 4, que son los casos a favor, que hay 4 hombres, entre el total de personas, que serían 10. 4 entre 10, que es un 40%. Si os digo la probabilidad de ser mujer, pues equivalente de forma similar, decimos que hay 6 mujeres entre el total de personas, que son 10, decimos que hay un 60% de mujeres. Esto es una probabilidad simple, casos a favor entre casos totales. Y ahora vamos a ver lo que es una probabilidad condicionada. También oscila entre 0 y 1, porque no deja de ser una probabilidad. Entonces, desde un punto de vista matemático, o desde un punto de vista de escritura de notación, la escribimos así: la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A. Entonces, cuando tenemos esta notación matemática, significa sabiendo que ha ocurrido A, lo que está a la derecha es la probabilidad de que ocurra B, lo que está a la izquierda de la rayita. Si ponemos un ejemplo, decimos probabilidad de ir a la playa barra hace sol. Sabiendo que hace sol es la probabilidad de ir a la playa. Entonces, como estamos diciendo, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo son todas probabilidades condicionadas. ¿Cómo se calcula la probabilidad condicionada? Bueno, pues muy fácil. En primer lugar, pues en este caso dividimos por la probabilidad de A, porque sabemos que A ha ocurrido. Entonces, los casos totales sería A. En este ejemplo, A sería lo que está marcado en rojo. Es esto. Y sabiendo que estoy en A, ¿cuál es la probabilidad de estar en B? Pues como estoy en A, que es este rojito, la probabilidad de estar en B es la zona común, que es lo que se llama la intersección, esta U invertida, que es la zona común de A y de B. Entonces, en este caso, la probabilidad condicionada de B, de que ocurra B sabiendo que estoy en A, sería el tramo granate, este área granate, que es la zona que está en A y en B, dividido por todo el espacio de A, todo lo que está en rojo. Esto es una probabilidad condicionada. Entonces, de forma equivalente, de forma similar, vamos a calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. A la sensibilidad también se le conoce como la proporción de verdaderos positivos. Hemos dicho que es la probabilidad que tiene un individuo enfermo, es decir, sabiendo que está enfermo, de obtener en una prueba diagnóstica un resultado positivo. Es decir, sabiendo que el individuo está enfermo, la probabilidad de tener un resultado positivo. Vamos a utilizar nosotros, en este caso, esta notación D de disease en inglés para hablar de la enfermedad o del gold standard, y la T de test para hablar de la prueba alternativa. Entonces, es decir, desde un punto de vista de notación sería sabiendo que estoy enfermo, cuál es la probabilidad de obtener un resultado positivo en el test. Entonces, tal y como hemos dicho antes, sería abajo en el denominador sería las personas que están enfermas, que serían estos de aquí, pero las personas que están enfermas, ¿quién es? La suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Es decir, el total de enfermos, que es la suma de estos dos valores de aquí. Y luego, por otra parte, ¿quién decimos que son las personas que están enfermas y además obtienen un resultado positivo? Que sería esta U invertida, que sería las personas que están en A y que están en B. En nuestro caso, ¿quiénes serían las personas que están enfermas y obtienen un resultado positivo en el test? Pues los verdaderos positivos. Entonces, de esta forma, la sensibilidad se describe como los verdaderos positivos dividido entre el total enfermos, o verdaderos positivos dividido entre verdaderos positivos más falsos negativos.
¿De acuerdo? Si hemos entendido la sensibilidad, vamos a entender el resto. De forma análoga, vamos a calcular la especificidad, o también se le conoce como la proporción de verdaderos negativos. Es la probabilidad que tiene un individuo sano de obtener en una prueba diagnóstica un resultado negativo. O también podríamos decir que sabiendo que el individuo está sano, es la probabilidad de obtener un resultado negativo en el test. Como hemos dicho antes, si decimos que el individuo está sano, obtenemos una enfermedad negativa, un gold estándar negativo, y que obtiene un resultado negativo en el test también. Las personas que están sanas o que tienen un resultado negativo en la prueba, en el gold estándar, ¿quiénes son? La suma de los falsos positivos y los verdaderos negativos. Es decir, estos de aquí. Y luego, ¿quiénes son las personas que están sanas y además obtienen un resultado negativo en el test? Pues los verdaderos negativos. Por eso, la especificidad, desde un punto de vista numérico, sería los verdaderos negativos entre el total de personas sanas. Continuamos. La proporción de falsos negativos es 1 menos la sensibilidad. O también lo podríamos calcular, o decimos que es la probabilidad que tiene un individuo enfermo de obtener en una prueba diagnóstica un resultado negativo. Es decir, sabiendo que estoy enfermo, es decir, sabemos que sería el total enfermos, sin embargo he obtenido en la prueba un resultado negativo, es decir, soy un falso negativo. Por lo tanto, la proporción de falsos negativos sería el cociente de los falsos negativos entre el total enfermos, que es lo que tenemos aquí. Y de forma análoga, la proporción de falsos positivos, que también se puede calcular como 1 menos especificidad. Es la probabilidad que tiene un individuo sano de obtener en una prueba diagnóstica un resultado positivo. Es decir, si yo sé que estoy sano, pues sé que voy a tener el total de mi espacio es el total sanos, y las personas que están sanas y obtienen un resultado positivo son los falsos positivos. Por eso la proporción de falsos positivos se calcula como los falsos positivos entre el total de personas sanas. Desde luego son mucho más importantes la sensibilidad y la especificidad que la proporción de falsos negativos y falsos positivos, aunque evidentemente, como os podéis imaginar, interesa que una prueba diagnóstica, contra más pequeños sean los falsos negativos y falsos positivos, pues más válida es la prueba. Pero luego en la vida real, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente no sabemos a priori quién está enfermo. Es decir, cuando el paciente entra por la consulta del doctor, el doctor no sabe si el paciente está enfermo o no está enfermo. Entonces, desde un punto de vista práctico, al médico, ¿qué le interesa? Pues de los pacientes que resultan positivos en el test, cuántos están realmente enfermos, y de los pacientes que resultan negativos en el test, cuántos están realmente sanos, porque el doctor va a sacar conclusiones en función del test, porque no sabe si el paciente está realmente enfermo o no lo está. Entonces vamos a definir el valor predictivo positivo, que es la probabilidad que tiene un individuo de padecer la enfermedad o de presentar un resultado positivo en el gold estándar cuando se obtiene un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Es decir, sabiendo que el resultado de la prueba diagnóstica es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente enfermo? Si os fijáis antes en la sensibilidad, nosotros teníamos los símbolos cambiados. La T estaba a la izquierda y la D estaba a la derecha. Entonces, ahora estamos viendo, ahora es al revés. Sabiendo que el test es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente enfermo? Si yo digo que el paciente tiene un resultado positivo, los resultados positivos, ¿quiénes son? Las sumas de los verdaderos positivos más los falsos positivos. El total, este total de aquí, el total de positivos. Y por otra parte, ¿quiénes son las personas que tienen la enfermedad y además obtienen un test positivo? Los verdaderos positivos. Por lo tanto, el valor predictivo positivo se define como los verdaderos positivos entre el verdadero positivo más falso positivo. No confundáis con la sensibilidad, que aquí las letras están cambiadas. Aquí lo que sabemos es que el test ha sido positivo, y en la sensibilidad lo que sabíamos es que el paciente tenía la enfermedad. Seguimos. Valor predictivo negativo. De forma análoga,
Es la probabilidad que tiene un individuo de no padecer la enfermedad cuando se obtiene un resultado negativo en la prueba diagnóstica. Dicho de otra forma, sabiendo que el resultado de la prueba diagnóstica es negativo, es la probabilidad de que el paciente esté realmente sano. Como lo que sabemos es que el test es negativo, por eso lo ponemos a la derecha, y a la izquierda ponemos la enfermedad. Sabiendo que el paciente tiene un resultado negativo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que esté sano? El total de resultados negativos del test, ¿quiénes son? Los falsos negativos más los verdaderos negativos. Es el total de negativos. ¿Y quiénes son las personas que no tienen la enfermedad o tienen un resultado negativo en el gold estándar y tienen un resultado negativo en el test, en la prueba diagnóstica? Los verdaderos negativos. Por eso el valor predictivo negativo es los valores verdaderos negativos entre el total de negativos, que también el total de negativos lo podemos poner como la suma de verdaderos negativos más falsos negativos. Ya sé que puede ser un poquito lío todas estas fórmulas de golpe, pero bueno, a lo mejor no conviene, no está de más que en una fórmula, en un folio escribáis vosotros esta tabla 2×2, esta tabla de contingencia, y debajo las 4 fórmulas más importantes, que son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que las tenéis aquí en el PowerPoint. Vamos a ver también otros conceptos importantes. La exactitud de una prueba diagnóstica es la capacidad que tiene la prueba diagnóstica de clasificar correctamente tanto a los pacientes enfermos como a los pacientes sanos. Es decir, es el número de pacientes clasificados correctamente dividido por el número total de pacientes de la muestra. Si nos vamos a la tabla de contingencia 2×2, ¿quiénes hemos dicho que eran las celdas correctamente clasificadas? Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Entonces, la exactitud de la prueba es la suma de estos valores que son correctos entre el total de la muestra. El total de la muestra es la suma de las 4 cosas: verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Y por otra parte, tenemos la prevalencia. La prevalencia, ya sabéis que es la proporción de pacientes enfermos en un determinado momento de tiempo. Entonces, en este caso, la prevalencia, cuando estamos hablando de la validez de las pruebas diagnósticas, es el número de personas enfermas que hay, que son los verdaderos positivos más los falsos negativos, entre el total de la población, entre el total de la muestra. Es decir, verdaderos positivos más falsos negativos entre el total, verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos más falsos negativos. Veis que son fórmulas que con un poquito de paciencia y tranquilidad se acaban entendiendo. De todas formas, si tenéis cualquier duda con las fórmulas, las podéis ir planteando en el foro correspondiente de dudas. Vamos a ver otros conceptos también interesantes que se suelen utilizar en la validez de las pruebas diagnósticas. Vamos a ver lo que se llama la razón de verosimilitudes, o en inglés likelihood ratio. En español, cualquiera de los dos nombres es válido. Uno está en inglés y otro está en castellano. Y son pruebas que relacionan en una única fórmula o en un único valor tanto la sensibilidad como la especificidad. Entonces, la razón de verosimilitud positiva o likelihood ratio positivo es el cociente de la sensibilidad y 1 menos la especificidad. De esta forma sería la sensibilidad 1 menos la especificidad, que si lo ponemos de forma matemática, hemos dicho que sería, sabiendo que estoy enfermo, la probabilidad de obtener un resultado positivo, dividido entre, sabiendo que estoy sano, la probabilidad de obtener un resultado positivo en el test. ¿De acuerdo? Entonces, este valor, la razón de verosimilitud positiva, interesa que sea lo más alto posible. Fijaros, esto es un valor correcto, por lo tanto nos interesa que sea grande, y estos son fallos, son errores, es decir, el paciente no tiene la enfermedad, pero la prueba le dice, o el test le dice que sí, por lo tanto esto interesa que sea lo más pequeño posible, y entonces cuando dividimos entre algo pequeño, el resultado es grande. Si hacemos el ejemplo más exagerado, es cuando dividimos entre 0, que el resultado es infinito. Si hacemos, por ejemplo, si dividimos 7 entre 0, el resultado es infinito. Si lo hacemos en una calculadora o en el móvil, es muy probable que nos dé error. Bueno, dependiendo de la calculadora o el móvil, va a salir un resultado de error. Entonces, para interpretar este resultado que estamos viendo, lo que podemos decir es que, veis que tenemos, por ejemplo, un resultado de 7, veis que 7 es lo mismo que si dividimos entre 1, entonces podemos decir que
por cada paciente sano mal clasificado, hay 7 pacientes enfermos correctamente clasificados. Entonces, como os he dicho, interesa que este valor sea lo más alto posible. Contra mayor es la razón de verosimilitud positiva, mejor es la prueba. Y luego, para que se suele decir que a partir de 10, que cuando la razón de verosimilitud positiva es mayor que 10, que la prueba es válida. De forma similar, vamos a ver la razón de verosimilitud negativa o likelihood ratio negativo. Entonces, en este caso es el complementario de la sensibilidad, 1 menos S, entre la especificidad. Si os dais cuenta, es como al revés que antes. Antes teníamos sensibilidad entre 1 menos especificidad, y ahora es al revés, 1 menos sensibilidad entre especificidad. Aquí pasa al revés que antes. Contra más pequeño es la razón de verosimilitud negativa, mejor es la prueba. ¿Cómo lo podemos interpretar? Esto es un error. Esto nos interesa que sea lo más pequeño posible y esto nos interesa que sea lo más alto posible. Entonces, cuando estamos dividiendo algo pequeñito entre algo grande, el resultado es muy pequeñito. Si ponemos el caso extremo de 0 entre 5, el resultado es 0. Por eso nos interesa que contra menor sea la razón de verosimilitud negativo, mejor es la prueba. Decimos que un valor es bueno cuando la razón de verosimilitud negativa es menor de 0,1. Aquí me he confundido, no es razón de verosimilitud positiva, sino negativa, es menor de 1. La interpretación, por ejemplo, si tenemos un 0,2 lo podemos poner como 1 entre 5. Entonces, como decíamos antes, o de forma similar a como decíamos antes, por cada 5 personas sanas correctamente clasificadas, hay una persona enferma mal clasificada. Por cada paciente sano, lo que decíamos antes, bien clasificado, hay 0,20 pacientes enfermos mal clasificados, que sería esta interpretación, pero veis que es un poquito extraña. Por eso, pues multiplicamos por 5 y decimos que por cada 5 pacientes sanos bien clasificados, hay un paciente enfermo mal clasificado. Recordar, contra más pequeño sea, mejor. Bueno, a continuación vamos a ver la relación que hay entre la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad con el valor predictivo positivo y negativo. Como aparece aquí, la prevalencia no influye en la sensibilidad y en la especificidad, pero sí que va a influir en el valor predictivo positivo y negativo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando la prevalencia aumenta y la sensibilidad y la especificidad se mantienen constantes, que es este caso de aquí. La prevalencia sube, la sensibilidad y la especificidad se mantienen igual, entonces el valor predictivo positivo va a subir y el valor predictivo negativo va a bajar. En una prueba diagnóstica, si por ejemplo hacemos que suba la sensibilidad, entonces automáticamente la especificidad va a bajar. Es decir, si tenemos una prueba de glucosa, por ejemplo, con un punto de corte de 200, si trasladamos, por ejemplo, ponemos otro punto de corte y sube la sensibilidad de esa prueba, entonces automáticamente la especificidad va a bajar. En una prueba diagnóstica no pueden subir las dos cosas al mismo tiempo, no pueden subir la sensibilidad y la especificidad al mismo tiempo. Si una sube, tiene que bajar la otra. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tenemos estos datos de aquí. Tenemos dos datos, ¿de acuerdo? Dos tablas. Entonces veis que en ambas tablas tienen la misma sensibilidad, 0,85, tienen la misma especificidad, 0,94. Aquí tenemos una prevalencia de 0,5 y aquí una prevalencia de 0,8. Veis que en esta segunda prueba la prevalencia ha subido, entonces estamos diciendo que el valor predictivo positivo sube y el negativo baja. Veis que el valor predictivo positivo pasa de 0,93 a 0,98, por lo tanto ha subido, y el valor predictivo negativo ha pasado de 0,86 a 0,61, ha bajado. Entonces, hemos visto mediante este ejemplo que si la sensibilidad y especificidad se mantienen constantes y la prevalencia aumenta, entonces el valor predictivo positivo aumenta y el valor predictivo negativo disminuye. Vamos con el segundo caso. Si la prevalencia baja y la sensibilidad y especificidad se mantienen igual, entonces el valor predictivo positivo baja y el valor predictivo negativo sube. Al igual que antes, la sensibilidad vale 0,85 en las dos pruebas, especificidad 0,94, aquí tenemos una prevalencia de 0,5, aquí 0,3, vemos que el valor predictivo positivo entonces va a bajar,
pasa de 0,93 a 0,86 y el valor predictivo negativo va a subir, pasa de 0,86 a 0,94. ¿De acuerdo? Entonces, estas son cosas teóricas que tenéis que saber. Ahora vamos a cambiar. Imaginar que la prevalencia se mantiene constante y aumenta la sensibilidad y por lo tanto va a disminuir la especificidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa cuando sube la sensibilidad es que baja el valor predictivo positivo y sube el valor predictivo negativo. Puede ser un poco lioso, ¿no? Porque se puede decir, si sube la sensibilidad, ¿cómo es que baja el valor predictivo negativo? Bueno, luego lo vamos a ver, pero vamos a darlo de forma con datos empíricos. Tenemos aquí la sensibilidad de 0,85, aquí 0,9, ha subido un poquito la sensibilidad. La especificidad 0,94, 0,85, vemos que baja. Vemos que la prevalencia se mantiene igual. ¿Y qué pasa con el valor predictivo positivo? Pasa de 0,93 a 0,86, baja. Y el valor predictivo negativo pasa de 0,86 a 0,89, ha subido. ¿De acuerdo? Entonces se cumple lo que estamos aquí marcando, lo que estamos describiendo. Y ya como último caso, si la prevalencia se mantiene constante y disminuye la sensibilidad, por lo tanto tiene que subir la especificidad, entonces al subir la especificidad lo que va a aumentar es el valor predictivo positivo y va a bajar el valor predictivo negativo. Si nos vamos al ejemplo, vemos que la prevalencia está igual en ambos ejemplos. La sensibilidad pasamos de 0,85 a 0,7, baja. Especificidad de 0,94 a 0,96, ha subido la especificidad. Y entonces el valor predictivo positivo va a subir, pasa de 0,93 a 0,95 y el valor predictivo negativo va a bajar, pasa de 0,86 a 0,76. Los casos más extremos, si la sensibilidad es del 100%, entonces el valor predictivo negativo va a ser del 100%, y si la especificidad es del 100%, entonces el valor predictivo positivo va a ser del 100%. Vemos aquí, por ejemplo, una prueba cuya sensibilidad es 1, estamos dividiendo, no tenemos falsos negativos, por lo tanto la sensibilidad es de 100, pero ¿qué pasa? Entonces cuando calculamos el valor predictivo negativo, como no tenemos falsos negativos, el cociente va a ser 94 entre 94, que también nos va a dar 1. Y aquí al revés, como los falsos positivos es de 0, entonces la especificidad es de 1, 100 entre 100, pero cuando calculamos el valor predictivo positivo dividimos 85 entre 85, que también es de 1. Entonces decimos que una prueba muy sensible haya muchos verdaderos positivos y pocos falsos negativos, es decir, los falsos negativos tienden a 0, y el caso más exagerado es cuando los falsos negativos es 0. Valor predictivo negativo, como estamos diciendo, si los falsos negativos tienden a 0, pues verdaderos negativos entre verdadero negativo, pues va a tender a 1. Por ello, si la sensibilidad es del 100%, el valor predictivo negativo es del 100%. Su utilidad principal es la de descartar la enfermedad. La sensibilidad es especialmente importante cuando es grave no diagnosticar una enfermedad contagiosa, como puede pasar con el COVID o como puede pasar en su día con el ébola aquí en España. Del mismo modo, una prueba muy específica haya muchos verdaderos negativos y pocos falsos positivos. Si los falsos positivos estamos diciendo que tiende a 0, cuando calculamos el valor predictivo positivo, como esto es prácticamente 0, pues el resultado tiende a 1. Entonces, cuando la especificidad es del 100%, el valor predictivo positivo es del 100%. Su utilidad principal es la de confirmar un diagnóstico. La especificidad es especialmente importante cuando la enfermedad cambia la vida de un enfermo y también cuando las consecuencias del tratamiento son muy importantes. Pues, por ejemplo, como puede ser la amputación de una pierna, en gangrena antiguamente, o, por ejemplo, dar quimio a un paciente sano, etc. Entonces, en casos en los que el tratamiento sea realmente muy importante para el paciente, tenemos que tener una prueba que sea muy específica, de tal forma que si el valor predictivo positivo sea realmente alto, de tal forma que si el paciente obtiene un resultado positivo en el test, es muy probable que tenga la enfermedad. Y en su caso,
No vamos a cortar, por ejemplo, la pierna, en el caso de la gangrena, a un paciente que esté sano. Es lo que se pretende evitar. Del mismo modo que en una prueba muy sensible, en la diapositiva anterior, lo que vamos a intentar es que no se nos escape ningún paciente enfermo que pueda contagiar al resto de las personas. Seguimos. Vamos a hablar un poco de las curvas ROC. Hay veces que la variable que utilizamos para clasificar a una persona como enferma o sana es cuantitativa continua, numérica, como puede ser la glucemia. Entonces, normalmente en este tipo de casos lo que se suele hacer es utilizar distintos puntos de corte para caracterizar al paciente como enfermo o sano. En este ejemplo, imaginad que tenemos valores de glucemia, entonces tenemos que esta la distribución de las personas diabéticas, presentan valores de glucemia más altos que las personas no diabéticas. Entonces, por ejemplo, pues este trocito amarillo, que son personas sanas, pero que en un hipotético punto de corte están por encima de este punto de corte. Entonces estas personas amarillas serían lo que serían falsos positivos. Y por otra parte, estas personas en gris, que son enfermas pero están por debajo del punto de corte, serían falsos negativos. ¿Por qué? Porque son diabéticos, tienen la enfermedad, pero han obtenido un resultado negativo en el test. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si el punto de corte se desplaza hacia la derecha, imaginar que ya no tenemos el punto de corte que es la línea roja, sino la línea verde. ¿Qué va a pasar con los falsos positivos? Los falsos positivos se van a hacer más pequeños, vamos a tener menos falsos positivos. Los falsos positivos disminuyen. Entonces, si los falsos positivos disminuyen, ¿qué va a pasar? La especificidad se va a hacer más grande. Y al revés, bueno, al revés no, por otra parte, ¿qué va a pasar con los falsos negativos? Ya no va a haber solo hasta aquí, sino va a haber hasta la línea verde. Los falsos negativos van a aumentar. Los falsos negativos aumentan. Si los falsos negativos aumentan, ¿qué va a pasar con la sensibilidad? Que disminuye. Y de forma equivalente, si el punto de corte se desplaza hacia la izquierda, como puede ser esta línea de color violeta, ¿qué va a pasar? Los falsos positivos van a aumentar. Ya no van a estar este poquito de aquí, sino también va a haber todo este tramo de aquí. Este tramo que estoy marcando con el ratón, ¿lo veis? Los falsos positivos aumentan, entonces al aumentar los falsos positivos, la especificidad va a disminuir. Y al revés, los falsos negativos van a disminuir, va a haber menos, por lo tanto la sensibilidad va a aumentar. Si los falsos negativos disminuyen, la sensibilidad aumenta. Entonces, en una prueba diagnóstica donde contra valores más altos significa que peor, si aumento el punto de corte, aumenta la especificidad y disminuye la sensibilidad. Si disminuye el punto de corte, aumenta la sensibilidad y disminuye la especificidad. Os he dicho que no pueden ir aumentar las dos al mismo tiempo. Si aumenta la especificidad, disminuye la sensibilidad y viceversa. Si aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad. Entonces, dependiendo de los puntos de corte que vayamos utilizando, por ejemplo, nosotros en el caso anterior hemos podido utilizar 3 cortes: la roja, que sería el valor original, la verde, el punto corte verde, y el punto de corte violeta. Entonces, dependiendo de estos 3 puntos de corte, nosotros vamos a tener una sensibilidad y una especificidad. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 puntos de corte, donde entonces en cada uno de estos 6 puntos de corte vamos a tener una sensibilidad y una especificidad. Entonces, las curvas ROC se representan haciendo un diagrama o uniendo los puntos, donde en el eje de las X está representado 1 menos la especificidad, y en el eje de las Y está representado la sensibilidad. Entonces, el máximo valor que puedo tomar es un cuadrado de 1 por 1, entonces el área va a ser 1, es el valor máximo, sería una prueba perfecta. Si el área bajo la curva, como puede ser en este caso azul, está en torno a 0,8, se dice que la prueba es buena, es aceptable. Y el peor de los casos es si está en torno a 0,5. Si el área bajo la curva, asociada a la curva ROC, está en torno a 0,5, es como si tirásemos una moneda al aire y decidimos si el paciente está enfermo o no. Entonces, de esta forma se construyen las curvas ROC con distintos puntos de corte, donde se obtienen distintas sensibilidades y distintas especificidades. Bueno, el curso, la parte teórica, llega hasta aquí. Si tenéis dudas, las planteamos en el foro correspondiente. Y luego, por último, recordar que tenemos un vídeo para hacer los cálculos, para programar una hoja Excel o un OpenCal y hacer los cálculos de forma automática en dicha hoja Excel.
que está en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.